Voy a leer el Twitter, digamos, que hoy comunicó el gobernador Perotti que se sometió a una intervención quirúrgica. Dice, quiero contarles que hoy tuve una intervención quirúrgica programada de una hernia inguinal, una operación que había sido suspendida en su momento por haber contraído COVID-19. Ahora los médicos me recomendaron realizar la cirugía porque contaba con un óptimo nivel de anticuerpos para llevarla adelante. Todo salió muy bien y a la brevedad volveré a mis funciones habituales. Hay varias definiciones que tomó antes de esta intervención el gobernador Perotti, bueno, que hoy vamos a conocer una de ellas, que es la de, ya lo habíamos anunciado hace 2 meses esto, o un poco más, cuando le hicimos la entrevista, ¿se acuerdan? Que lo habíamos anunciado que iba a tener un rol preponderante Marcos Corach, que va a ser nuestro entrevistado en el día de hoy. Son 3 personas, dos sobre todo, 2 personas que tienen van a tener mucho peso, digamos, en las decisiones del gobernador, porque el gobernador, a ver, ¿qué es lo que dice el gobernador off the record? Hasta ahora se movió muy solo. A ver, va desde cuando, ¿se acuerdan el scratch ese, digamos, en el viejo Iturraspe, en la esquina, que apareció uno en una bicicleta, le dijo, Perotti, bueno, también otro hecho, digamos, en Rosario, o en Venado Tuerto, en San Justo. Es como que estaba medio cansado de él poner la cara constantemente y exponerse, pero es su forma de ser. Muy parecido a lo de Lichi. Lichi también, o sea, iba y se exponía, digamos, cara a cara con las personas. El tema es que la pandemia generó mayor conflicto, no todo el mundo está contento con algunas decisiones que tomó el gobierno. En un momento tuvo una discusión con docentes. Digo, entonces dice, ¿los resortes dónde están? Los resortes para que no pase esto. Y puso a 2 personas netamente políticas, una de mucha confianza, que lo conoce desde muy chico, muy joven, que es Marcos Corach, que vamos a estar hablando, que es el nuevo ministro de Gestión Pública. Ayer a la noche asumieron él, Roberto Zuckerman, como ministro de Gobierno, que fue entrevistado por este programa ayer, o sea, por ustedes, y la otra persona, Juan Manuel Pucineri, que queda como ministro de Trabajo. Pero va a haber otras definiciones. Lo que pasa es que es un momento del justicialismo donde la atomización del justicialismo de todos los sectores generan demasiada demanda, tironeo, hacia el Poder Ejecutivo. Entonces, las definiciones se están dilatando justamente por eso, porque va a haber, la última vez que hablé off the record con Perotti, me comentó una cuestión, digamos, que es básico. Necesita una renovación de cuadros, el peronismo. No podés apelar, con todo el respeto, digamos, porque podés tener 40 años, 30 años y tener la cabeza de un viejo. O sea, de tener una cabeza claro, antiguo, de la rosca vieja y todo lo demás. Pero sí, lo que ve Perotti es que tiene que tener una renovación de cuadros, el peronismo. Entonces, va a apelar a los popes del justicialismo a que promuevan a esos jóvenes que van a ser parte del gabinete, quizás en una segunda o tercera líneas. Que muchos, digamos, por ejemplo, digamos, el segundo de Borgonovo era un viejo conocido del peronismo también, que era Gandola. También se fue con Borgonovo. Entonces, estamos hablando de personas que superan los 60 años, en muchos casos, entonces quiere hacer una renovación real para lo que viene. O sea, lo que viene necesita mucho territorio, necesita mayor presencia digamos, en los medios de comunicación para explicar. Está latente todavía la figura del vocero, lo dijimos en este momento, después lo replicaron todos los medios de comunicación, que sería Alejandro Grandinetti, pero no sería un vocero común y corriente, sino sería una persona que sería la que articule todo, como una esponja, todo el conocimiento que tienen los ministros. También para no exponer tanto a los ministros. Y va a haber muchos interlocutores para poder generar, qué sé yo, políticas de acercamiento a la legislatura, más allá de que ayer Zuckerman dijo no puede la legislatura, bueno, no recuerdo bien, palabras más, palabras menos, que la legislatura, digamos, no puede poner palo en la rueda. Esto es típico de la política, pero va a haber mucho acercamiento. Y el mismo Perotti creo que es uno de los que va a proponer un diálogo directo, frente a frente, así, sin séquito, lo dije la otra vez, sin séquito,
con Lifchit. El líder del oficialismo y el líder de la oposición. Sin intermediarios y sin séquito, porque están bastante cansados, me parece, en la sociedad santafesina de ver que estas dos popes, que son los que tienen los dueños, que son los dueños de los votos, las personas que tienen los votos reales, que son Perotti, el gobernador, y el líder de la oposición, que es Lifchit, no se sienten a hablar de las cuestiones importantes. Dos cosas que me parece que están buenas que podamos charlarlas en parte, las dialogamos también ayer con Zuckerman cuando estaba y nos visitó aquí en Piso. ¿Cómo ven la renovación de los referentes peronistas en relación a esta posible propuesta que tendría el gobernador de Santa Fe? Lo que pasa, también esto depende, no sé, Héctor, si tenés alguna información sobre esto, pero depende mucho también de quién se prueba el saco de los candidatos. Porque hay muchos, a ver, no está en juego únicamente ser los senadores y senadoras nacionales, diputados nacionales, está en juego todos los consejos municipales, algunas presidencias comunales e intendentes, que tienen que ir a elecciones. Entonces, hay una estrategia de también generar un sub-40, sí o sí en todas las listas, claro. Y con paridad. Entonces, por eso le dicen, Perotti va a armar una especie de cónclave con todos los popes del justicialismo para que definan quiénes son esos jóvenes. ¿Es la juventud peronista? ¿Es la del movimiento Evita? ¿Es la corriente federal? ¿Es la juventud sindicalista? Que hay varios sectores, digamos, del sindicalismo. No todo está amalgamado, digamos, por ejemplo, en el MOS, pero creo que va a haber un cambio de acá a marzo muy importante de actitud del gobierno de Perotti. Pero en ese posible sub-40, ¿ya hay nombres, hombres o mujeres sobresalientes? Dijimos Eduardo Tognoli. En algún momento se pensó también, inclusive, proponerle a Leandro Busato, que ya es parte del gabinete, pero el sector de Busato, de Rossi, lo proponía a Facundo Olivera. Facundo Olivera iba a tener un cargo como una especie de viceministro de Desarrollo Social, o persona, digamos, que trabaja en Desarrollo Social con Capitani, con Martínez Kers, y no sucedió. Y sí van a poner el foco en Rosario, como lo dije el otro día, van a poner mucho el foco en Rosario porque es donde más le está yendo mal a la gestión Perotti. Le está yendo mal, digamos, en el sentido de que por inseguridad, por conflictos docentes, o sea que, a ver, hay que reconocer que el sindicalismo de Rosario es mucho más combativo que el del Centro Norte en algunos casos, digamos. O sea, los del Centro Norte tratan de planchar un poco la situación porque tenés a un dirigente como Gustavo Terés, por ejemplo, en Ansafé, digamos que es claramente de raigambre de izquierda, y siempre es el que trata de tirar la gorra para adelante para las negociaciones de paritaria. Y se viene eso, sí, claro, en 15 días, porque ya puso fecha. La ministra de Educación le puso fecha, 5 de febrero. Entonces, ¿cuánto falta? En 15 días está la primera prueba de fuego. El 26 y el 27 fueron convocados los gremios estatales de la provincia de Entre Ríos también, seguramente con algo de anticipación se va a estar viviendo de enero, exactamente, algo que quedó establecido en la última reunión del mes de diciembre. Antes de irnos a la música, quería preguntarle a los dos también en relación a esta nueva etapa, la gestión de Omar Perotti, ¿cómo imaginan la relación con la legislatura? No, lo que digo, Perotti va a proponer seguramente una reunión con Lifchit, sin mediadores, y creo que o sea, me imagino que a partir del diálogo puede haber una conferencia de ambos, una conferencia de prensa de ambos. Bien, Héctor. Es una idea que estuvo en la Casa Gris, no sé si se va a concretar ya, pero me parece que, a ver, si la muñeca política de Perotti y de estos nuevos jugadores que va a tener el gabinete, también requiere de un diálogo sincero con Lifchit. No hay que dar tanta vuelta. Lifchit. El interlocutor es Perotti, Lifchit. El resto no define, muchachos. O sea, a ver, con todo respeto, digamos, los legisladores no definen. Le tienen que estar pidiendo permiso a Lifchit. Es así. Yo creo que quedó muy en evidencia en diciembre pasado el poco nivel de rosca del perotismo en tratar de salvar la ropa en algo que le puso mucha nafta, mucha energía, que fue
el impulso de la investigación de los fiscales por juego clandestino y el pedido de desafuero de un legislador. Ahí demostró que tiene una gran capacidad de inflar un tema, promoverlo, impulsarlo, apuntalarlo, pero cuando llega la hora de los bifes quedaron pocos jugadores para la negociación. De hecho, fue tan estrepitosa esa derrota política del 14-4 por el desafuero de Trasferri en diciembre pasado, que también demuestra ahí que hubo una gran energía para empujar una situación, pero esa energía no tenía al mismo tiempo legisladores, operadores, jugadores que puedan tener un resultado que les permita, insisto, haber salvado la ropa. El 14-4 me pareció una derrota política muy importante. Entonces la pregunta es, ¿tienen todo este impulso y toda esta idea del Manipulite? ¿Tiene además otro costado, que es el costado de apuntalar políticamente una decisión que es dolorosa, que si se juega bocha a fondo va a ser dolorosa, va a generarte muchos enemigos, va a generarte muchos disgustos, o es solamente una situación para mostrar los dientes, decir, bueno, nosotros somos capaces de hacer esto a la otra parte del peronismo y tengan cuidado, sepan que podemos podemos apuntalar investigaciones en este sentido? Ahí me pareció que el peronismo no mostró su mejor rostro respecto a lograr tener un diálogo con los sectores propios y de la oposición para que esa película termine de la mejor manera. Terminó mal esa película. Esa película, si hoy la vemos, que no pasaron 5 años, pasaron algunos días nada más. Terminó con una derrota política muy importante. Y bueno, me parece que se necesitan más Busato, más Tonioli, más segundas líneas que hay en el ministerio, que son muy importantes. El Ministerio de Medio Ambiente hoy tiene 2 o 3 figuras debajo de la ministra Bonet que son interesantísimas, pero al mismo tiempo toda la cuestión judicial, Perotti las habla con su fiscal de Estado, que es un hombre de familia judicial, las habla mucho con, bueno, también su secretario de Justicia, que también tiene un recorrido más vinculado, tal vez más vinculado al ministro de la Corte Nacional, Lorenzetti, y las habla con personas que forman parte de ese peronismo que Rodrigo decía, que ese peronismo que es de la generación anterior. Por ejemplo, hay un hombre de consulta que es Julio Gutiérrez, que es el hermano del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez. Hay un hombre que la gente desconoce que se habla mucho con esa persona, o Marcelo Terencio, que es un hombre que estuvo vinculado al medio ambiente en la gestión de Jorge Obey, que es un hombre muy vinculado a los colegios de abogados, sobre todo en la zona sur. Que va a tener otro rol, ¿eh? Bueno, que probablemente tenga un rol. Ahí podría aparecer una persona con un rol importante para el diálogo político. Para no aburrir y en síntesis, me parece que le faltan personas. Tiene personas aguerridas para irte al frente con el puñal entre los dientes, pero le falta el lado B, digamos. A mi criterio, le falta aquel lado que permita al mismo tiempo generar consensos en la política para que esto que estás haciendo por otro lado tenga un resultado más o menos positivo. La mesa política... Si no te vas a quedar solamente en la idea de que, sí, bueno, vas a jugar, como se dice, o para la tribuna o por la galería. Y eso está bueno desde el punto de vista que puede generarte algún consenso en sectores que antes no lo tenían. Pero después a efectos de triunfo político, ¿qué rescatás de eso? Hoy tenemos a un senador que quedó muy fuerte políticamente, al menos en teoría quedó muy fuerte políticamente, que te pavimentó la ruta, empezó a pavimentar la ruta para pedirle juicio político a los fiscales que osaron imputarlo y al ministro de Seguridad que osó ponerle nombre propio, digamos, a esa organización. Este año me parece que va a ser el más difícil para Perotti, incluso el más difícil que el 2020. Porque va a tener, no solamente por el proceso electoral, sino también porque creo que el otro sector del peronismo quedó con muchas ganas, no quiero decir venganza porque es una palabra horrible, bueno, pero con muchas ganas de decir, bueno,
ahora, como dice el tema de los redondos, ahora tiro yo porque me toca, ¿no? Pero aparte, o sea, el sector del peronismo que hablas es el de los senadores, pero también, a ver, cuando habla Alejandro Rossi, Fratacho Rossi, y te tira por Twitter mensajes, ¿habla Agustín Rossi o no? Alejandro Rossi habla... No, si habla Alejandro Rossi, ¿habla su hermano, que es el ministro de Defensa? No, o sea, uno habla, cuando vos hablás, no hablás por Paola y por mí. Más allá que en este caso no es el mejor ejemplo, pero... No, sí, Agustín ha hablado y ha hablado diferente. ¿Vos creés que sí, que es como un alter ego? Yo creo que no es cualquier persona, digamos, Alejandro Rossi. Y la relación de Alejandro Rossi con algunos senadores también. Y déjame agregar algo, necesita más mujeres también. Tienen un senado santafesino que tiene una sola senadora. Sí. Menos mal que llegó para quedarse la ley de paridad, por ejemplo. Sí, y bueno, el Senado es otra discusión. Si los estados modernos necesitan el Senado o no. Se necesita del Senado para que la democracia sea ágil, participativa. Es una vieja discusión que era del socialismo y ahora ecuánime. Que era del socialismo. Era una vieja discusión que la propuso Wiener apenas llegó a hacer gobierno y fue trunca, digamos, en el Senado. Y también las expresiones de justicialismo de no cambiar la situación. Porque es difícil ganarle a un senador, a ver, ¿qué es? Es oficialismo en su departamento. Claro. Vamos a ser claros, es difícil. Salvo lo que sucedió con Capitani, porque no dejó ser Capitani el candidato y termina ganando un radical del Frente Progresista, digo, que es Lisandro Dana, ¿no? Lisandro Dana. Es un nuevo senador. Sí. En San Jerónimo es muy raro que pierda un senador su banca. Es muy raro. Pero más allá de eso, lo que va a tener que hacer Perotti sí o sí es generar un poco más de diálogo con todos los sectores. No puede ir al choque exclusivamente. Más allá de que comprendo que en algunos casos el poder se construye a los codazos cuando tenés personas que te quieren marcar, como dijo, pavimentarle el camino. Que te ponen, viste, entre este parámetro te podemos ver y nada más. Hay veces que a los codazos se hace el poder, se construye el poder. Pero yo creo que con otros sectores, a ver, vos no te podés pelear con todo el mundo. Hay una regla básica en la política que vos no tenés, es de torpeza pelearte con todo el mundo. ¿Qué Perotti vimos hasta ahora? Por lo menos Perotti personalizado, con su gabinete, con Saín, con otros funcionarios. Es con una confrontación con el socialismo, con el radicalismo, con los senadores, con el rosismo. Que, a ver, vamos a ser claros, o sea, más allá de la figura diplomática de Ricardo Olivera, que es el presidente del Partido Justicialista, el pope justicialista de ese sector es Agustín Rossi. Sentate con Agustín Rossi y decí cómo armamos un gabinete también para que le demos mucho más impulso, porque si no, el peronismo puede perder. Sí. Y más en un contexto como este. ¿Sabés qué me dijo un ministro? En estas condiciones podemos llegar a salir terceros. Apa. Bueno, eso me dijo un también ministro. corres el riesgo de que si abrís tanto el juego terminás generando compartimentos estancos que no sabés qué te está pasando en el Ministerio de Agricultura. Fíjate, la idea de los 6 ministros de radicales, ¿a vos te pareció que potenció la gestión de Lifchit? ¿La mejoró? No, tenía un Jacinto Esperanza que estaba más pintado, al óleo estaba. Bueno, por poner un nombre, pero ¿a vos te parece que eso mejora una gestión, digamos, la idea de, loco, vengan todos, acá hay un lugarcito para todos, estos son todos los porotos que tenemos? Es lo que están pretendiendo. Entonces, en cierta forma, la política también es ceder un poco. Es lo que están pretendiendo esos sectores. O sea, a ver, vas a cometer la misma torpeza y ir a chocar contra todos a la vez. Elegí quiénes van a ser los nuevos interlocutores y decir, bueno, ayúdame en esto. Agustín Rossi es la persona que
Vamos a ser, pero, a ver, quiero ser absolutamente respetuoso de Ricardo Olivera, que lo considero inclusive un amigo. Un amigo porque ya tenemos una relación de más de periodista entrevistado. Pero el que generó la alianza realmente de todos los sectores, el que generó, digamos, la posibilidad de unidad, fue Agustín Rossi. ¿Cuántas personas de Agustín Rossi hay en el gabinete? Contame. A mí no se me viene una sola a la cabeza. El que teóricamente iba a ser jefe de gabinete iba a ser Borgonovo, una especie de jefe de gabinete. Por ahí pasaban todas las decisiones políticas. De gestión pública era más la relación con los gremios, por ejemplo. Entonces digo, Zuckerman vendría a ser como una especie de jefe de gabinete. Sí. ¿Viste? Ahí ya hay un cambio de renovación, porque Zuckerman tiene 44, 45 años. Sí, no más de eso. Corach tiene, si no me equivoco, 50 años. O sea, ya no está apelando a 60 y pico. Repito esto, sin que se ofendan, digamos, los que tienen más de 60. Digo, el pensamiento de Perotti es renovación generacional. Generacional. Y bueno, con la incorporación de Tognoli, me parece que ya está cerrado para la semana que viene. Y también, o sea, el cambio de ritmo de Terencio, no sé cuántos años tiene Terencio, digamos, ¿no? Sí, debe tener 50 años, 50 años, sí. Es otra cosa. Grandinetti tiene 50 años también, o sea, que ya está en funciones, pero si le dan un rol mucho más preponderante... ¿A usted le parece que el cargo de vocero esto es importante? Sí, para mí sí. Es el Depende de qué lugar le den, sí, es quien es quien te puede cubrir la espalda en ciertas cosas. Pero si no, está todo el tiempo expuesto a ruedas de prensa. Te agarran en una inauguración rueda de prensa, no, que hable el vocero. Y no pero si da va un poco más de distancia. El ministro no va a decir no hablo porque está el vocero. Puede cambiar una pero no siempre tiene que hablar. O sea, porque, a ver, por ejemplo, a nosotros nos molesta como periodistas que no nos den una nota. Sí, nos molesta, vamos a ser claros. El ego del periodista, o sea, yo siempre lo dije, voy a repetir ahora lo que dije off the record. Si morimos mañana, nos gustaría ser fantasmas para ver cuántos van al velatorio, digamos. El ego del periodista es eso. Puede ser, pero no es una cuestión de ego. A mí me no parece habla el ministro de Salud, claro, el secretario de Salud hoy, pero te molesta con razón que no hable. En la pandemia, Grandinetti durante 2 meses estuvo informando él. E informaba mejor que la ministra. No sé, no. No, pero cuando vos tenés el... No tengo nada contra Grandinetti ni contra Leo Richardino. Grandinetti aprendió mucho de política, pero también es una esponja. Es una esponja de... habla con Agosto, que Agosto no le da muchas entrevistas a mucha gente. Nosotros fuimos uno de los pocos, digamos, que le ha dado entrevistas amplias. Pero no le da... Bueno, Agosto tiene mucho que comunicar que está haciendo, digamos, el Ministerio de Economía. O sea, por lo menos debe haber una batería de 20 temas que está resolviendo en este momento Agosto, además de las paritarias. Y vos decís que Grandinetti va a comunicar... Todo. Va a empezar a comunicar lo que pasa en economía porque Agosto se va a sentir cómodo porque tiene un vocero. ¿Sí? Si Economía no quiere comunicar algo, Rodrigo no lo va a comunicar, no, tenga 40 pero por ahí voceros. hay muchos perfiles bajos. A ver, los 2 hombres más fuertes del gabinete hasta los cambios de estos eran Agosto y Saín. ¿Vamos a ser claros? Y siguen siéndolo. Siguen siendo. Sí. Uno te pega un cocazo y el otro te mete el presupuesto. Sí. Vamos a ver, ¿viste cuando decía, te acordás de la famosa Batman y Robin. ¿Te acordás? ¿Cuál era el boxeador que amagaba? Te la pegaba, ¿viste? Bueno, es más o menos lo que pasó. A ver, ahora comprendieron los socialistas, los radicales, el Senado. Pero, muchachos, uno pegaba el cocazo y el otro construía. Y eso le salió bien a Perotti. Después que se comió la puteada de la política, la parte del sindicalismo, que amagaba, digamos, hacer un conflicto, generar un conflicto y después volver. Es otra cosa, pero tenía 2 figuras que eran, digamos, imprescindibles para Perotti. Una era el ministro de Seguridad y otra el de Economía. Nada más ni nada menos. Hay que ver si todos los ministerios, de hecho, van a hacer, cuando esto sea una realidad, si es que lo es en algún momento, uso de esta herramienta. Sí. Puede ser que sí, puede ser que no. El secretario tomó la decisión de no, las entrevistas o la comunicación que haya que dar, las doy yo. Perfecto, perfecto. Debería, para mí es lo mejor que hable el ministro, el secretario, el director, que hable el vocero también, pero que sea la posibilidad que el ministro también tenga... No sé si esté obligado, pero
pero sienta que el cargo de la cosa pública también incluye dar declaraciones. Sí, sí, pero no es ponerlo siempre, ni al gobernador ni a los ministros. No, siempre no, porque lo desgastás. A ver, Saín hablando siempre lo desgastó un montón. Lo desgastó, sí, tal cual. Sí. Él mismo lo reconoce, que tuvo que bajar a modo SEM. Y tiene un segundo que no es el Cabo Cacho, Saín. No. Tiene un segundo que es un tipo que viene de la academia, ¿o no? ¿O no? Sí, tiene un segundo que fundó la PCA con él, que tiene un recorrido en la academia enorme, y que habla cada 40 entrevistas que da Marcelo Saín, una da Germán Montenegro. Bueno, eso va a cambiar también. A mí particularmente me gusta que escuchar al político, me gusta escucharlo, me gusta verlo, me pareció importantísimo que en el marco de la pandemia, en el marco de la gestión de la cosa pública ante esta situación tan terrible, sean ellos quienes hayan brindado la información de primera mano. No sé si me gustaría que un vocero me explique una decisión que tomó. Lo que pasa es que es el vocero al estilo Casa Blanca. Sí, sí, sí. Casa Blanca de Estados Unidos. Pero una cosa es el Ejecutivo y otra cosa... Que no es el mejor momento, digamos, para estar diciendo es la panacea, ¿no? Después de la toma del Capitolio. La verdad que no, claro. Pero a ver, siempre resultó a todos los presidentes. A todos los presidentes de Estados Unidos, también Angela Merkel, que después ahora en pandemia te das cuenta, digamos, del poder de oratoria que tiene Angela Merkel. Hay un pibe que me encanta, digamos, que es de Podemos, que es una alianza, digamos, que tiene con Podemos, que es Íñigo Errejón. Habría que escucharlos. A los que quieren aprender un poco de oratoria política, realmente digo, o sea, a los jóvenes que pueden hacer parte de un gabinete o ser parlamentarios, escuchen la oratoria que tiene Íñigo Errejón, realmente. Ese tipo nació para ser líder mundial.